¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, les habla el profesor Abel Granados. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de trigonometría para tercero de secundaria y el tema que vamos a trabajar es sistema de medida angular. Empezamos mostrando el ángulo trigonométrico. ¿Cómo se origina un ángulo trigonométrico? El ángulo trigonométrico se origina con la rotación de un rayo. Tenemos por ejemplo acá el rayo OA, ¿no? Y este rayo lo vamos a hacer rotar respecto a un punto fijo, en este caso su inicio, que es O. Tendremos ahora el nuevo rayo OB. El lado donde empezó la rotación se denomina lado inicial y el lado final del ángulo trigonométrico es el lado OB. Es así como nosotros podemos observar ahí el ángulo alfa, que es el ángulo trigonométrico. Este ángulo alfa tiene un lado inicial, que es el rayo OA, y un lado final, que es el rayo OB. Pero la rotación puede ser también en sentido contrario. Por ejemplo, tenemos acá otro rayo, el rayo OB, y este rayo OB lo haremos rotar hasta ubicarlo en la posición OC. Entonces el lado inicial será el lado OA y el lado final será pues el rayo OC, y podemos ver ahí el ángulo trigonométrico beta. Bien, el sentido de giro es importante porque a diferencia de los ángulos geométricos, el ángulo trigonométrico tiene un signo. Para encontrar el signo del ángulo trigonométrico vamos a utilizar, ¿no?, el relojito. ¿Sí? Vamos a ver un relojito. Nosotros sabemos cómo marcha el reloj, ¿no? El sentido del reloj es este sentido, al cual denominamos sentido horario. Es así como marchan las agujas del reloj. Cuando un ángulo trigonométrico se origina o se da en sentido horario, la rotación del ángulo trigonométrico es en sentido horario, el ángulo se considera negativo. Pero cuando los ángulos trigonométricos rotan en sentido antihorario, el ángulo se considera ángulo positivo. Entonces podemos ver en nuestro ejemplo que el ángulo alfa es un ángulo trigonométrico positivo y el ángulo beta es un ángulo trigonométrico negativo. Cabe indicar que los ángulos trigonométricos, a diferencia de los geométricos, pueden superar una vuelta. Puedes tener un ángulo trigonométrico donde el lado final esté después de 1, 2, 3 o 4 vueltas, siendo positivas o negativas. Es decir, el ángulo trigonométrico no tiene restricción. Puede tener un valor positivo muy pero muy grande, como también un valor negativo muy pero muy pequeño. Bien, ¿y cómo medimos estos ángulos trigonométricos? Para eso vamos a ver algunos sistemas de medida. En este caso solamente dos. Empezamos viendo el sistema sexagesimal. ¿Cómo se define o cómo se encuentra el sistema sexagesimal? También conocido como sistema inglés. En este sistema lo que hacemos es coger el ángulo de una vuelta completa, ¿no? Y este ángulo de una vuelta completa lo vamos a dividir en 360 partecitas. Entonces lo tendremos así, ¿no? Toda la vuelta la vamos a dividir y tendremos un angulito, 2, 3, 4, así, hasta completar 360 angulitos en toda la vuelta. Y uno de estos angulitos es pues justamente un grado sexagesimal. Entonces, si uno tiene un grado sexagesimal, toda la vuelta, ¿cuánto tendrá? Tendrá 360 grados sexagesimales. Eso es lo que tiene toda la vuelta. Porque simplemente hemos dividido toda la vuelta en 360 partes. Y cada partecita es un grado sexagesimal. Bien, este sistema tiene a la vez subunidades, o sea, unidades más pequeñas. El grado sexagesimal se puede dividir en minutos sexagesimales, ¿no?, que se denotan de esta manera. Y el minuto a su vez se puede dividir en segundos sexagesimales, que se denotan con dos comillas. ¿Cuál es la equivalencia? Fácil. Un grado sexagesimal equivale a 60 minutos. Es como las horas, ¿no? Un grado sexagesimal tiene 60 minutos. Y un minuto sexagesimal tiene 60 segundos sexagesimales. Si nosotros queremos expresar el grado sexagesimal en segundos, un grado sexagesimal tendrá 3600 segundos. Bien, vamos a ver algunos ejemplitos de cómo se operan con los ángulos en grados, minutos y segundos. Aquí, por ejemplo, tenemos el ángulo alfa que mide 30 grados, 20 minutos y 18 segundos. Significa que tiene 30 grados y un poquito más, ¿no? 25 minutos y 18 segundos. Y tenemos también el ángulo beta, 45 grados, 16 minutos y 30 segundos. Si nosotros queremos efectuar la suma de los ángulos alfa y beta, simplemente lo colocamos
en la notación normal para una suma y empezamos a sumar miembro a miembro. Se suman los segundos con los segundos, los minutos con los minutos y los grados con los grados. Entonces, sumando 18 más 30, tendremos 48, 25 más 16, 41 y 30 más 45, 75 grados. Bien, entonces la suma será 75 grados, 41 minutos y 48 segundos. Veamos el siguiente ejemplito. Dice, hallar la suma de los ángulos alfa y beta mostrados. En este caso los ángulos alfa y beta tienen valores diferentes, 28 grados, 25 minutos, 48 segundos, 65 grados, 56 minutos y 30 segundos. Hacemos lo mismo, colocamos los angulitos uno debajo del otro para efectuar la suma. Bien, tenemos de esta manera y empezamos sumando los segundos, 48 más 30. 48 segundos más 30 segundos nos da 78 segundos. Pero nosotros no podemos colocar los 78 segundos, puesto que nosotros sabemos que 60 segundos hace un minuto. Entonces descomponemos. Esos 78 segundos lo podemos colocar como 60 segundos más 18 segundos. Y estos 60 segundos pues vienen a formar un minuto. Y ese minuto lo colocamos en la siguiente columna. Es como si llevara, ¿no? Como si lleváramos un minuto, ¿no? Y los 18 segundos que quedaron lo dejamos abajo, ¿no? Como aparece ahí en el gráfico, 18 segundos. Bien, continuamos entonces con la suma. En la siguiente columna, para sumar los minutos, sumamos 25 minutos más 56 minutos. Pero no nos olvidemos de sumar el 1 minuto que estábamos llevando al acumularlos en los segundos. Entonces será más 1, más un minuto más. Y la suma sale 82 minutos. Pero como hemos visto, si se pasa de 60 debemos descomponerlo. Entonces descomponemos los 82 minutos así. 60 minutos más 28 minutos. Y estos 60 minutos sabemos que equivale a un grado sexagesimal. Entonces es como si lleváramos este grado, lo colocamos acá en la columna de grados. Así. Y lo que nos sobra, que son 28 minutos, lo dejamos abajo. Ahí está. Continuamos. En la última columna de los grados sale 28 grados más 65 grados. Pero no nos olvidemos del gradito que se originó al sumar los minutos. Entonces sería más un grado. Al efectuar la suma sale 94 grados. Profe, ¿esto se descompone? No, esto no se descompone. Porque los grados, acuérdate que pueden tener cualquier valor. El único inconveniente es con los minutos y segundos. Ellos sí se tienen que descomponer. Bien, continuemos, chicos. La suma ahí sería 94 grados. Por lo tanto, el resultado total sería 94 grados, 28 minutos y 18 segundos. Bien, veamos ahora el otro sistema, el sistema radial o circular. Este sistema es el más importante porque se conoce como sistema internacional. En el sistema internacional de unidades, los ángulos siempre se miden en radianes. A ver, para definir el sistema radial o circular, cuya unidad es el radián con n, primero vamos a dibujar una circunferencia en la cual trazamos un radio, como podemos ver acá. Trazamos un segundo radio. Como sabemos, los radios tienen la misma longitud y vamos a ubicar un arco cuya longitud sea igual al radio. En este caso será este, ¿no? Cuando tengamos esta figurita de esta manera, ¿no? Dos radios iguales y el arco igual al radio, el ángulo que subtiende, el ángulo central que está por ahí, es por definición un radián. Y es así como vamos a medir los ángulos, ¿no? Entonces tendremos así, por ejemplo, en una circunferencia, un radián por acá, 2 radianes, 3 radianes, y así vamos a tratar de completar toda la vuelta. En una vuelta, ¿cuántos radianes tendremos? Pues ya se ha hecho el cálculo y en una vuelta tenemos 2 pi radianes. La cantidad de vueltas no es un número entero, es 2 multiplicado por el valor de pi. ¿Pero quién es pi? Pi es un número irracional, un número trascendental, o sea que es un número que no tiene fin. Vale 3,14, 15, 9, 2, 7 y así hasta el infinito. Pero nosotros vamos a aproximar el valor de pi a 3.14. Si aproximamos el valor de 3.14,
Entonces, en una vuelta, ¿cuánto tendremos? Tendremos 2 por 3.14, o sea, 6,28 radianes. Esto significa que en una vuelta tenemos 6,28 radianes, o sea, 6 radianes más un poquitito más. La cantidad de radianes en una vuelta no es exacta, pero cuando se representa en valor de pi, sí, se ve mucho mejor. 2 por pi en radianes. Entonces, así es como vamos a medir los angulitos. Aquí en este gráfico podemos ver que a la derecha tenemos el 0 radianes, ¿no? Y empezamos a rotar. Encontramos pi sextos radianes, pi cuartos radianes, pi tercios radianes y el ángulo recto pi medios radianes. Continuamos, seguimos dando la vuelta y llegamos a pi radianes, que es la mitad de una vuelta. Seguimos avanzando en 3/4 de vuelta, encontramos 3 pi radianes y al completar la vuelta tenemos 2 pi radianes. Recuerda que la vuelta es siempre en sentido antihorario. Ahí podemos ver algunos angulitos más representativos expresados en radianes. Bien, ahora vamos a ver qué relación hay entre los sistemas de medida, entre el sistema centesimal y sexagesimal. Empezamos primero con la definición. En una vuelta completa, si medimos el ángulo en el sexagesimal, tendremos 360 grados sexagesimales. Y si la medimos en radianes, en una vuelta completa habrá 2 pi radianes. Simplificando esto, la equivalencia nos queda así. Sacando la mitad, o sea, en media vuelta, 180 grados sexagesimales equivale a pi radianes. Y esto lo resaltamos puesto que lo vamos a utilizar para convertir las unidades. Sí, se pueden convertir de una unidad a otra. A ver, vamos a convertir entonces las unidades. Para convertir un ángulo de una unidad a otra, lo único que se tiene que hacer es al ángulo multiplicar por un factor de conversión. En este caso supongamos que nos da un ángulo alfa. Este ángulo alfa simplemente lo tengo que multiplicar por un factor de conversión. ¿Quién es el factor de conversión? El factor de conversión es un cociente, ¿no? Es un cociente de valor 1. Arriba voy a colocar la equivalencia de lo que quiero y abajo lo que tengo. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que simplemente están medidos en diferentes unidades. Vamos a ver un ejemplo de esto, un ejemplo directo, una aplicación. Supongamos que te dicen convertir 60 grados a radianes. Entonces, el procedimiento dice que debes multiplicar esos 60 grados por tu factor de conversión. ¿Y cómo hallamos el factor de conversión? Dividiendo lo que quiero sobre lo que tengo. Las unidades que quiero, lo que quiero son radianes, porque es lo que quiero a lo que quiero convertir. Y lo que tengo son grados sexagesimales. Entonces, en este caso, en el numerador irá la equivalencia de radianes y en el denominador la equivalencia de los grados sexagesimales. Por lo tanto, el factor de conversión será pi radian entre 180 grados. Continuamos entonces. Este 60 grados lo multiplico por el factor de conversión, que es pi radian sobre 180 grados. Operamos, efectuamos la simplificación. Nos damos cuenta que en el denominador te queda un 3, ¿no? 60 por 3, 180. Y la respuesta será pi tercios, pero ya no en sexagesimales, sino en radianes. Es decir, 60 grados sexagesimales equivalen a pi tercios en radianes. Otra relación que guardan los sistemas de medida es la proporción entre sus números. A ver, veamos. Supongamos que tenemos un ángulo trigonométrico alfa. Y este ángulo trigonométrico alfa, recuerda que se puede medir en dos sistemas de medida hasta el momento. Podemos medirlos en sexagesimal o podemos medirlos en radianes. Donde S, ¿qué me representa? S me representa el número de grados sexagesimales y R me representa el número de radianes. Si nosotros cogemos solo los números, acuérdate que 180 grados sexagesimales era equivalente a pi radianes. Entonces, los números S serán proporcionales a 180, como el R es proporcional a pi. ¿Correcto? Bien. Bien, entonces, lo que podemos hacer acá es multiplicar por 20 a ambos lados de la expresión. Y tendremos lo siguiente. A ver, al multiplicar por 20 y simplificar, 20ava queda 9. Y el R queda 20 por R sobre pi. Y esto lo igualamos a una constante de proporcionalidad. Entonces tendremos que el S es igual a 9K y el 20R será igual a K por pi. El 20 pasa a dividir y el R será pi por K sobre 20. Esa es la proporción que guardan ambos números, ¿no? El S es como 9K y el R es pi veinteavos de K.
Esto lo vamos a utilizar más adelante para hacer algunas conversiones con las unidades. Bien, veamos algunos ejemplitos prácticos para aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Bien, acá nos dicen convertir los siguientes ángulos a sexagesimal y nos dan pi quintos en radián y pi sextos también en radián. ¿Cómo se convierte? Fácil, se coge el ángulo y se multiplica, como ya sabes, por un factor de conversión. Entonces primero tengo que encontrar el factor de conversión. Tengo que buscar qué cosa es lo que quiero y qué cosa es lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? En el problema dice que quiero convertirlos a sexagesimales. Entonces lo que quiero son grados sexagesimales. ¿Y qué tengo? Me están dando todos los ángulos en radianes. Recordemos la equivalencia, 180 grados equivalen a pi radianes y el factor de conversión será 180 grados entre pi radianes, lo que quiero arriba y lo que tengo abajo. Entonces, empezamos primero con pi quintos radianes. A pi quintos radianes lo colocamos y lo multiplicamos por el factor de conversión que ya lo hemos hallado, el cual es 180 sobre pi radianes. Efectuamos la operación, eliminamos el pi radian en el numerador y el pi radian en el denominador y luego hacemos la división. 180 grados entre 5 nos sale 36 grados sexagesimales. Es decir, pi quintos en radianes equivale a 36 grados sexagesimales. Para el siguiente, pi sextos radianes, igualito, ubicamos el pi sextos radianes y lo multiplicamos por un factor de conversión, el cual ya hemos calculado con anterioridad. Será pi sextos radianes por 180 grados sexagesimales entre pi radianes. Cancelamos el pi radian en el numerador y en el denominador y tendremos 180 entre 6, lo que nos da 30 grados sexagesimales. Bien, a ver, en este segundo problemita dice, siendo S y R lo convencional para un ángulo trigonométrico, calcular el ángulo en radianes. Bien, entonces para un mismo ángulo sabemos que S nos representa el número de grados sexagesimales y R el número de radianes. Y en el problemita nos dicen que S entre 180 más R sobre pi es igual a 4. Ese es un dato que nos dan. Pero nosotros sabemos que el S es proporcional a 9K y el R es proporcional a pi por K sobre 20. Entonces, si efectuamos los cambios necesarios, reemplazamos en la ecuación, tendremos que S, que vale 9K entre 180, más el R, que vale pi por K sobre 20, sobre pi, es igual a 4. Simplificamos, novena en la primera fracción y te queda 20 en el denominador. En la segunda fracción eliminamos el pi y te queda K sobre 20, te queda lo mismo. Y esto es igual a 40. Sumamos las fracciones y nos queda que el K vale 40. Si el K vale 40, el R, acuérdate que vale pi por K sobre 20. Reemplazamos el K que vale 40 y quedará pi por 40 sobre 20. Al simplificar tenemos que el R vale 2pi, o sea el número de radianes es 2pi. Finalmente el ángulo en radianes ¿cuánto será? Será pues 2pi radianes, o sea es el ángulo de 360, ¿no? Es una vuelta completa. Finalmente el ejemplito 3, donde nos piden simplificar la siguiente expresión. A ver, tenemos la expresión A que te dicen pi doceavos en radianes más 45 grados y en el denominador 18 grados más pi quinceavos en radianes. Bien, para poder operar ya sea mediante una suma o resta, necesitamos que las unidades sean homogéneas, es decir que estén todos en las mismas unidades. No puedo sumar radianes más grados hexadecimal. Entonces, una opción es cambiar los radianes a grados hexadesimales o tal vez los hexadecimales a radianes. En este caso, como es más práctico, voy a cambiar los radianes a sexagesimal. Como quiero pasar todo a una sola unidad, voy a buscar el factor de conversión de radian a sexagesimal. Lo que quiero es sexagesimal, por lo tanto eso irá arriba, 180 grados, y lo que tengo son radianes, pi radian irá en el denominador. Entonces, vamos a empezar con los cambios. Pi doceavos radianes lo voy a multiplicar por el factor de conversión que es 180 entre pi radianes. Efectúo la simplificación, el pi radian se va con el pi radian. Eso indica que voy por buen camino. Divido 180 entre 12 y me queda 15 grados sexagesimales. Efectuamos lo mismo con el pi quinceavos radianes.
Multiplicamos por el factor de conversión, que es 180 entre pi radianes. Simplificamos los pi radianes y 180 entre 15 es igual a 12. Luego procedemos a reemplazar en nuestra ecuación. A entonces, ¿a qué va a ser igual? En lugar de pi doceavos radianes colocamos 15 y el 45 lo copiamos como está. En lugar de pi quinceavos radianes colocamos el 12 y será 18 más 12 grados sexagesimales. Al efectuar la suma, en el numerador tenemos 60, en el denominador 30, y al efectuar la división nos sale 2. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero verlos en una siguiente oportunidad, en la siguiente clase. Gracias.